Mientras pasan estos 2 minutos y llegan un poquito más de personas, voy a dar como una pequeña introducción. Ya que es la primera clase que tienen del curso, quería comentarles que felicidades por haber salido también en la prueba de ubicación para quedar en esta primera parte del proyecto. Espero que aprovechen al máximo las clases que les daremos los demás preparadores y mi persona para que puedan ingresar a su universidad con éxito, o bueno, a la universidad que deseen. Les deseo mucho éxito, que aprendan muchísimo y bueno, nada, aprovechen que ya que estamos en cuarentena y que no todos eh, tienen la oportunidad de hacer un curso como este, aprovechen la oportunidad que se les está dando. En este caso empezamos el curso con las clases de habilidad espacial. Vamos a ver primero formas y cuerpos geométricos básicos, interpretación y análisis de figuras. Fíjense, en muchas pruebas de admisión ponen el área de habilidad espacial. Esto es más aplicado a las carreras de ingeniería, arquitectura, en las carreras de odontología también les ponen habilidad espacial, porque para esas carreras es más importante, o bueno, no es más importante, pero es fundamental que los estudiantes tengan una representación espacial de los objetos, para que en el futuro puedan entender mucho mejor las materias que les van a dar. Y bueno, así ellos evalúan qué tan bien les fue en el colegio y si les dieron los conocimientos mínimos básicos para que puedan entrar a sus respectivas carreras. Primero veremos la clasificación de los triángulos según sus lados. Son cosas básicas que se supone que deberían saber, pero aquí vamos a complementarlo con los fallos que pudieran quedar. Tenemos un triángulo equilátero, que probablemente lo conocen, tiene todos sus lados iguales, y así como tiene todos sus lados iguales, tiene sus ángulos internos iguales. La suma de los ángulos internos de un triángulo debería ser 180 grados. Si todos sus lados son iguales y sus ángulos también son iguales, el triángulo equilátero, podemos saber que cada uno de sus ángulos sería 60 grados, porque 180 grados entre 3 nos da 60. Eso es en el primer caso del triángulo equilátero. También tenemos un triángulo isósceles, aquel que tiene dos de sus lados iguales y dos de sus ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo isósceles donde estos dos lados superiores son iguales y el de abajo es el diferente. Por supuesto, si estos dos lados son iguales, los ángulos que son iguales son estos dos. Y tenemos por último un triángulo escaleno, en donde todos sus lados y sus ángulos son diferentes. Un ejemplo de este podría ser este triángulo, que sus lados todos son completamente diferentes. Eso sería la clasificación de los triángulos por sus lados. Ahora tenemos la clasificación por sus ángulos. Tenemos un triángulo acutángulo que tiene sus tres ángulos internos agudos. ¿Qué son ángulos agudos? Bueno, los ángulos agudos son aquellos que tienen menor de 90 grados. Recordemos que 90 grados es un ángulo recto. Y para que un triángulo tenga sus tres ángulos internos
menor a 90 puede ser, por ejemplo, un triángulo equilátero, porque sus tres ángulos internos son de 60 grados, que es un ángulo agudo. También tenemos el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Recordando que un ángulo obtuso es aquel que mide mayor a 90 grados. Un ejemplo de un triángulo obtusángulo sería este, en donde el ángulo que está en el vértice superior, que sería este, tiene mayor a 90 grados. Y los otros dos, bueno, son ángulos agudos. Y tenemos por último un triángulo recto, que es el más común usado en la mayoría de las carreras como ingeniería o arquitectura, porque siempre trabajamos con un ángulo de 90 y los otros dos pueden ser cualquier ángulo, tanto agudo como obtuso, aunque es muy poco probable que sea un ángulo obtuso. Bien, seguimos a la siguiente diapositiva, en donde si recordamos el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados entre sus lados, a él se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. La mayoría conocemos el teorema de Pitágoras, donde es una relación que existe entre sus catetos y la hipotenusa, siendo la hipotenusa el lado más largo del triángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que si nosotros tomamos la medida de la hipotenusa y la elevamos al cuadrado, esta va a ser igual a la suma de sus catetos, ambos elevados al cuadrado. Esto es un teorema que nos va a ayudar muchísimo a resolver una cantidad muy grande de ejercicios y nos facilita muchas cosas. También tenemos otra característica de los cuerpos geométricos que siempre nos piden hallar o nos piden trabajar con esto, que es el perímetro. El perímetro simplemente es la suma de sus lados. En el caso del triángulo, solo tiene 3 lados, entonces sumamos cuánto mide cada lado y ahí obtenemos el perímetro. También nos piden en muchas oportunidades calcular el área. El área, recordemos que en el caso del triángulo es base por altura entre 2. Sencillito. En este caso, este triángulo, la altura sería esta que voy a dibujar acá. Si lo vemos así como está, esta sería la altura. La base sería esta. Y simplemente multiplicamos esto y lo dividimos entre 2. Y listo. Entonces, vamos a continuar. Además de los triángulos, nosotros podemos trabajar con cuerpos geométricos de 4 lados. Para los cuerpos geométricos de 4 lados, que generalmente se llaman de diferentes nombres, según cómo sea su estructura. Tenemos el romboide, que es un cuadrilátero con 2 pares de lados adyacentes iguales, como es la figura A, donde este lado es igual que este lado, que están uno al lado del otro, pero los otros dos son diferentes. No tienen por qué tener la misma medida ni ángulo. También tenemos el trapecio recto. El trapecio recto contiene un ángulo recto y en uno de sus lados y el otro es inclinado. Es como si agarráramos un rectángulo y lo picáramos aquí con alguna inclinación. Sencillo. También tenemos un trapecio isósceles, que es uno de los trapecios más comunes. De hecho, cuando en los ejercicios te hablan, bueno, tenemos buscar la altura del trapecio tal, ni siquiera te van a decir trapecio isósceles. Tú tienes que asumir
que cuando te hablan de un trapecio tiene la forma que está en el dibujo C, donde los lados oblicuos o inclinados son iguales y las bases, tanto la superior como la inferior, son diferentes entre sí. También tenemos los rombos, que es simplemente un paralelogramo con los lados adyacentes iguales. Significa que estos lados son iguales, pero tienen cierta inclinación entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo de un rectángulo, que es un cuadrilátero con dos pares de lados iguales, y un cuadrado que tiene todos sus lados iguales. Una acotación importante de todos los cuadriláteros, o bueno, de todos los polígonos mayores a 3 lados, que serían los que tienen 4, 5, 6, 7 lados, es que la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 360 grados. Y otro dato importante o interesante es que al unir los puntos medios de sus lados construiremos un paralelogramo. Si yo decido unir los puntos medios de las figuras que contenemos aquí, vamos a formar un paralelogramo. Ahora vamos a hablar de los polígonos de más de 4 lados, que se le denominan, también tenemos los polígonos regulares, porque puede ser un polígono irregular, que no tenga ninguna propiedad específica, pero en este caso vamos a hablar de los polígonos regulares. Un polígono regular de n lados es aquel que se obtiene al dividir una circunferencia de n partes y unir los puntos adyacentes entre sí. El apotema de un polígono regular es el segmento que une el centro de la figura con el punto medio de cualquier lado. Por ejemplo, yo puedo agarrar una circunferencia y dividirla en n partes iguales. Si yo la circunferencia la divido en 6 partes, por ejemplo, supongamos que son 6 partes iguales, y yo decido unir los puntos donde corté con la circunferencia, voy a obtener un hexágono, es decir, un polígono regular de 6 partes iguales, porque yo dividí la circunferencia en 6 partes. Y cuando quiero hallar el área, yo puedo usar esta fórmula que está aquí, que me dice que el área es igual al lado por el apotema por el número de lados entre 2. Como ya expliqué, como ya dice en el párrafo anterior, el apotema sería una recta que une al punto medio de un lado y al centro del polígono. Como podemos ver aquí en este octágono, aquí está el apotema y aquí está el lado. Entonces, si nosotros queremos hallar cuánto es el área de un polígono regular, independientemente si es de 6 lados, 8 lados, 7 lados o incluso de 20 lados, nosotros podemos seguir utilizando esta fórmula, donde usamos el apotema y el lado y el número de lados. También nos piden en muchos ejercicios el perímetro, como ya les había comentado. En el caso del perímetro, para los polígonos regulares, como los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales, entonces simplemente multiplicas la medida del lado por la cantidad de lados que tiene el polígono. Ahora vamos con los polígonos más comunes a utilizar además de los polígonos regulares. Tenemos un círculo que, si van a estudiar algo de ciencia y tecnología, estas dos fórmulas las van a usar muchísimo en toda su carrera, que sería
el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, y el perímetro de un círculo, que es 2pi por radio. Fíjense que ambos incluyen a pi, que es algo que no habíamos visto en todos los polígonos anteriores. Si continuamos en un cuadrado, el área es lado al cuadrado. L por L, L cuadrado. Y el perímetro, como tiene 4 lados y todos sus lados son iguales, entonces es 4 veces L. Si nos vamos a un rectángulo, tenemos base por altura y tenemos el área. En caso del perímetro, como la altura, estos dos lados son iguales a la altura y estos dos lados son iguales a la base, simplemente sumamos 2 veces la base y 2 veces la altura y tenemos el perímetro. En el caso del trapecio, para hallar el área o el perímetro puede ser un poquito más fastidioso porque o te dan la base menor y la base mayor y la altura y no te dan A y C, o te dan A y C y las bases y tú debes hallar la altura. Entonces, habría que jugar un poquito con las medidas y tal vez aplicar Pitágoras para conseguir bien sea los lados inclinados o la altura. Entendiendo así que para hallar el área sería un medio de la altura multiplicado por la suma de ambas bases, tanto la base más grande como la base más pequeña. Y el perímetro seguimos entendiendo que es la suma de sus lados, así que sumaríamos las dos bases y los lados inclinados. Vamos con el primer ejercicio. Ya vimos más o menos cuáles son los conocimientos mínimos que necesitamos para resolver ejercicios que nos pueden salir en las pruebas de admisión de una universidad y que son relacionados con habilidad espacial o cuerpos geométricos. En este caso, tenemos un ejercicio que dice, si el perímetro de una circunferencia es 8pi centímetros, entonces, ¿cuál sería el radio? Sabemos que la ecuación del perímetro de una circunferencia nos dice que el perímetro es igual a 2pi por radio. Entonces, si nosotros sabemos que el perímetro es 2pi por radio y que el perímetro es igual a 8, nosotros igualamos esta ecuación. Y de aquí solo nos restaría despejar el radio. Como tenemos pi en ambos miembros, simplemente tachamos pi y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y la mitad de 8, 4. Entonces nos quedaría que la solución es la respuesta de 4 centímetros. ¿Alguna duda hasta ahora? Pueden escribir por el chat las dudas si tienen pena de abrir su micrófono o levantan la mano, abren el micrófono y preguntan. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el transcurso de la semana o la semana que viene, se les mandará probablemente una pequeña evaluación, un pequeño quiz, para poner en práctica los conocimientos que hayan aprendido en esta clase. Así que, si tienen dudas, aprovechen de preguntar. En este siguiente ejercicio, nos dicen, en el triángulo ABC se tiene que el lado AB mide 10 centímetros, AD mide 2 centímetros y DC raíz de 13 centímetros. ¿Cuál es el área del triángulo DBC? Si nosotros sabemos que AB son 10 centímetros y AD son 2 centímetros, lo que queda entre D y B es la resta de estas dos medidas.
y 10 menos 8, 10 menos 2 son 8. Entonces sabemos que dB son 8 centímetros. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir el área del triángulo BDC? Si nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2, significa que nosotros debemos hallar la altura de este triángulo que está acá. Y si nosotros sabemos que la altura es una recta perpendicular a uno de sus lados, que pase por un vértice, nosotros sabemos que la altura es este lado AC, que casualmente es uno de los catetos del triángulo ACD. Entonces, si nosotros del triángulo ACD tenemos la hipotenusa y tenemos uno de sus catetos, que es AD, que sabemos que es 2 centímetros, nosotros con Pitágoras podemos conseguir el otro cateto. Si recordamos la fórmula de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Sustituimos el valor de la hipotenusa y de uno de los catetos y nos quedaría de incógnita el cateto AC. Si nosotros resolvemos y despejamos, la raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado, pues la raíz desaparece. El 2, resolvemos la potencia, queda 4 y está sumando, pasa restando. Nos queda simplemente restar esta medida, quedaría 9, y después eliminar el cuadrado de la incógnita y pasarlo para el otro lado como una raíz. Y quedaría raíz de 9, 3. Entonces la medida de AC es 3. Si ya nosotros tenemos que el área del triángulo era base por altura entre 2, ya tenemos la base, que son 8, y la altura, que son 3, sustituimos, y cuando resolvemos obtenemos que la solución es 12, que sería la opción C. Si nos devolvemos entre las opciones, efectivamente la opción C son 12 centímetros. ¿Dudas en este ejercicio? ¿Se evaluará práctica también? ¿Se evaluará únicamente práctica o se incorporará también teoría? Bueno, yo creo que van a ser solamente ejercicios de práctica, porque ya cuando están haciendo los ejercicios de práctica, necesitas saber teoría para poder resolver los ejercicios. Entonces no hace falta evaluar teoría en esas quizzes. Creo que la clase se va a subir a, no sé si a YouTube o a un Drive. En todo caso, creo que les podemos pasar la clase, si está en YouTube, pues ustedes la ven y ya. Y en el Drive, en caso de que sea por ahí, pues se les pasará un link para que puedan ingresar y volverla a ver. En el siguiente ejercicio nos dicen, el pentágono ABCD está formado por el triángulo EDC y por el cuadrado ECBA, ambos de un área igual a 36 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el valor del segmento DF? Que como ya vimos aquí, el segmento DF es la altura de este triángulo que podemos apreciar aquí. Para la solución, nosotros sabemos que el área de ambas figuras, creo, el área de ambas figuras es 36 centímetros cuadrados. Si nosotros sabemos el área del cuadrado, si nosotros sabemos el área del cuadrado, recordamos que el área de un cuadrado es su lado
elevado al cuadrado. Entonces, si sabemos que es 36, nosotros podemos saber cuánto mide el lado si despejamos el lado de esta pequeña ecuación. Si le sacamos la raíz cuadrada a 36, nos da que es 6. Entonces el lado sería 6. Como ya tenemos el lado del cuadrado y todos sus lados son iguales, nosotros tenemos cuánto mide ese, y ese lo podríamos tomar como la base del triángulo ECD. Y si nosotros lo que queremos es la altura, nosotros tenemos el área del triángulo, que sigue siendo 36, y tenemos un lado. Entonces, teniendo la ecuación de área, que es área es igual a base por altura entre 2, si tenemos el área y tenemos la base, nos quedaría es despejar la altura. Cuando sustituimos en esta ecuación, tenemos que 36, que es el área, es igual a 6, que es la base, por la altura entre 2. Si de esta ecuación que está aquí, despejamos la altura, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. 36 entre 6 a 6 por 2, 12. Entonces la altura nos quedaría en 12. Y esa sería, de las opciones que teníamos, la opción D. Si continuamos, ¿no hay ninguna duda con el ejercicio anterior? Bueno, si hay dudas, ustedes levantan la manito, que en donde están los participantes, ustedes pueden darle la opción de levantar la manito o escribir por el chat. Mientras tanto, yo voy a seguir con los ejercicios. Si hay alguna duda, pues me detengo y respondo la duda. En este ejercicio nos dicen si los lados de un rectángulo, si los lados de un rectángulo se triplican, ¿qué sucede con su perímetro? Opción A, no cambia. Opción B, se duplica. Opción C, se triplica. Opción D, queda multiplicado por 3/2 o queda multiplicado por 2/3. Entonces, si nosotros queremos evaluar eso con una fórmula para entenderlo mejor, entonces sabemos que el perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces el lado. Si ahora L la convertimos en 3L, nosotros vamos a sustituir esta L nueva en la ecuación original y nos quedaría 4 por 3L. Y 4 por 3, 12. Ahora, para saber qué es lo que sucedió con el perímetro, nosotros vamos a evaluar el perímetro nuevo con el inicial. Si nosotros ponemos en una relación el perímetro nuevo entre el inicial, y vamos a quedar en 12 entre 4. Y como 12 entre 4 es 3, entonces la opción es que se triplica el perímetro inicial, que es la opción C. En el siguiente ejercicio tenemos: calcule la cantidad de pintura necesaria para pintar la fachada de este edificio, sabiendo que se gastan 0,5 kilogramos de pinturas por metro cuadrado. Antes de explicar este ejercicio, las sesiones de Zoom duran 40 minutos. Ya queda un minuto y seguramente se nos va a cerrar la sesión. Cuando se cierre, vuelven a entrar con el mismo link que les envié. ¿No se escucha? ¿Aló? Les estaba comentando que cuando se cierre la sesión, porque queda un minuto, vuelven a entrar con el mismo link y los mismos datos que ingresaron para esto, cuando se cierre. Ahora se escucha. No sé si María Ángela González dice, ok, ya, dijo que sí. Fino. Entonces,